Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es compritas, vamos a cambiar cámara. A ver que antes le he pegado un golpe a esto, a ver si no me la ha cargado. Y que le he pegado un golpetazo sin querer. Aquí lo tenemos. Bueno, pues aquí vamos a ver. Bueno, esta semana se ha vuelto loquísimo la gente de Clear River y va y nos sacan 4 Shums el mismo día. Y en este caso, este que podéis ver aquí, este Radiant Silvergun, esta edición Multi 4. Mira, que he puesto el trailer anterior. Aquí. Este Radiant Silvergun Multi 4. Excelente juego de Treasure. Distribuido por Clear River Games. Los ingleses que están hermanados con Limited Run. Juego que ya había salido en Limited Run en varias ediciones. También en Super Rare. Y ahora la gente europea, en este caso en España, lo podemos disfrutar. Salió un par de días antes en Game. Los de Game tuvieron suerte de tenerlo antes. Pero ya lo tenéis en FNAC, en Extra Life, en no sé si en Amazon también. Pero yo no sé si es que tenían ganas de inmolarse la gente de Clear River, que los han sacado todos en el mismo día. Todos. Dice Shinra, mucho sentido no tiene sacar 4 juegos del mismo género en el mismo día. No, y sobre todo de la calidad que tienen estos títulos, que todos son topísimos. Topísimos. Dice, estos toca pillarlos pero con calma, sí sabe. Bueno, yo no he tenido calma. Bueno, lo interesante sobre todo antes de seguir es, no sé si se aprecia aquí, llevan, no sé si manual o póster, pesa bastante, parece manualcito, o sea que no vienen de tapado, y eso está muy guay. Y parece que incluso viene con lo que es la carátula, viene serigrafiada, lo que es la carátula interior. La carátula interior. Eso está muy guay. Bueno, el siguiente de la gente de Clear arriba es el Totonpachi Resurrection. Este juego mantiene la portada occidental del título, que ya salió en Limited Run, que también le pasó lo mismo que a este Radiant Silvergun. También es multi 4. Este juego de Cave, son bullet hell, juegos muy exigentes, pero mucho. Grandísimo pixel. Digo que lo abra es algo de duda, sí. No te extrañe que lo abra. Estos los tengo para uso personal, a veces. Y alguno igual abro, de hecho tengo las colectos por ahí, que las abriré cuando pueda sacar las navecitas y exponerlas en mi vitrinita y tal. Las abriré cuando tenga montada la habitación, la game room. Pero estos igual los abro, no tengo ningún problema. Al contrario. Pues dame el gustazo, la leche, pues dame el gustazo, Estos juegos de Cave. Además, con muchísimos modos de juego, los Black Label, clásicos de Xbox. Dice, en el europeo no tiene daños de chapa. Es verdad. Es verdad que vino con aquella chapa que regalaba los de Amazon para muchos pre-orders y algunas vino volcada y clavaba en la portada. En la portada, sí. Bueno, os voy a dar un dato que la gente no sabe. Es que el publisher de Limited Run tiene los derechos de distribución de los 3 juegos de Cave en físico. Pero el publisher de los juegos digitales es otro y los está perdiendo. Le ha pasado el Mushihime-sama, que creo que desaparecerá pronto de las stores digitales. Si no se renuevan, los juegos de Cave no los vais a poder comprar en digital. ¿Cómo os quedáis con esto que os digo? Si no viene otro publisher que tiene los derechos, esos juegos van a quedar de momento en la consola de Switch en estos formatos. Ahora igual lo veis de otra manera, ¿no? Que el digital es una mierda como un piano. Bueno, aquí
Estoy muteado. Pues vaya, así vamos. Empezamos bien. Empezamos de nuevo. El Esgaluda 2. Juego de Cave. En este caso, como podéis ver, también multi 4. Que ha distribuido también previamente por Limited Run y Super Rare. Perdón, Super Deluxe. Super Deluxe. Juego que también había salido ya en 360, incluso con la Black Label. Tenemos también el primer Esgaluda, salió en PlayStation 2, se quedó exclusivo japonés. Dices, es que el Mushi ya no está. Sí, el Mushi no está. Irán desapareciendo todos, como os he comentado antes. Todos estos juegos de Cave, que tiene los derechos un publisher tercero en digital, los está perdiendo y no se están renovando. Y están desapareciendo el digital. Como dice Sedes, el primero en caer ha sido el Mushihime-sama. Y la única opción va a ser la edición física. Eso me parece una gran jodienda. No, ya no por el tema este, sino el hecho de que el digital es una cacota. Desaparecen y ya la única opción, igual vuelve a coger los derechos a alguien o directamente, a lo mejor en Switch 2 o tal, alguien vuelve a coger los derechos, pero si tú te quedas en Switch, si no lo compraste ya no puedes volver atrás, ¿no? Dice Xavi, ya que no le interesa que hagan ellos en digital, a veces hay cosas que no entenderé en la vida. Es que no sé si Cave se disgregó, vendieron los derechos, no tengo ni idea, Xavi. Es que el tema Japo es un poco todo un lío gordo, ¿eh? Todo un lío gordo. Y el primero en caer que ha desaparecido de digital es el Mushihime-sama. Mirad, este es el publisher. Aquí sí que sale el publisher. El que vais a ver ahora. Este es el publisher que tiene los derechos. Livewire es el publisher tercero que compró los derechos de la distribución digital de los juegos en Europa. En Occidente. Y creo que también en Japón. Y el que le vendió también los derechos para la edición física al Limited Run, bueno, al Embracer Group. Limited Run, compuesto por Limited Run, Clear River Games y Super Deluxe. Así que bueno, el primero en caer ha sido este es Mushihime-sama, el cual es también multi 4. Edición multi 4, también de Cave. Este me encanta. Lo disfruté muchísimo en PlayStation 2. Su edición japonesa. Es todavía un juego RAL, bastante que tiene sus años ya. Ese mundo insectoide tan guapo, Pixel. Y con nuevos modos que podéis disfrutar ahora. Sigue siendo un juegazo. Bueno, y la buena de Loki se ha gastado ahí 1000 puntitos para decirme que estoy mute. Gracias, Loki. No me había enterado, le había pegado un golpetazo. Pero esto es un bullet hell, ¿eh? Esto es lo que se llama sufrir como un condenado para que no te den las balas. Pero bueno, al final el digital... ahora mismo fiable no hay nada. Quizá lo más fiable ahora mismo es Steam. Steam te asegura mejores situaciones y aún así hay juegos que desaparecen de Steam. Bueno, otro más. Vamos a un juego que además ha salido muy baratito. Muy recomendable, de Devolver. Pepper Grinder. Mirad el precio. Eran 26 de salida con cuponcito. Creo que han quedado en 18, 17 euritos. El juego que fuimos a recoger a FNAC. Muy guapo, como podéis ver, Pixel. Muy recomendable. Este juego de Devolver que ha distribuido en este caso Meridian. La edición es multi... No, multi no. Totalmente para España, ¿eh? No me habían dado cuenta. Para amantes del Españita, totalmente localizado el español por detrás, contraportada. Así que ya sabéis, es esta o ninguna, ¿eh? Peligro, Xavi, sí. Y muy baratito, ¿eh? Muy baratito. Dice Shinra, lo he pillado hoy en Mediamar, aprovechando el día sin IVA. Hostia, es verdad que hoy era el día sin IVA, ¿eh? Nosotros que estábamos, Shinra, hoy estábamos en Sitges, con el bueno de Barugoni y amigos suyos. Bueno, amigos nuestros también.
Hemos estado con ellos allí. Hemos comido allí una buena paellita allí en Sitges. Corriendo para acá en tren. Para hacer el directo. La pobre Eva cansadísima se ha ido a la cama. Y no, de media mar ni nada, ¿eh? Bueno, el Bob Esponja, pero esta vez protagonizado por Patrick, de All Right Games. Y además, mirad la pegatinita que viene aquí. Una pegatinita, ¿eh? Es versión portuguesa-española, porque este juego ha sido distribuido por Namco Bandai. ¿Veis por aquí? Y lo curioso es, a pesar de que detrás viene portugués y en español, te lo indican, claro. Textos en español y textos... Ah, no, texto en italiano también. Ostras, claro. A ver. Esto, yo pensando que me ponía portugués y no. Esto es una bizarrada rarísima. A ver cómo lo veis vosotros. Y lo estoy entendiendo yo bien. A ver. Textos en español y texto en italiano, ¿vale? El juego viene en textos en español y italiano. Pero en contraportada viene... Eres Patricio o Patrick. Es decir, en portugués y en español. Es decir, que el portugués no viene en texto. O sea, al portugués solo viene detrás. Pero te indican en la pegatina que viene en italiano dentro. ¿Para quién? Si la Italia aprenderá en el italiano. Que me lo expliquen. Yo a veces hay cosas que no entiendo. A ver, ¿quién le inventará a un italiano que esto esté pegado aquí en un juego que se distribuye solo en Portugal y España? ¿A quién le importa? No lo entiendo. En fin. Se ha lucido bien el becario Xavi, ¿verdad? A ver, Shinra, el juego no está mal, ¿eh? Dentro de lo que es el tal, OG, hay juegos que, como sabéis, son potorros gordos, pero este tiene buena pinta. Se ve bastante bien. En este caso nos gusta mucho Bob Esponja. Coleccionamos todo de Bob Esponja, desde los juegos de DS, 3DS, Vita, PlayStation 2, 3. Me encantan a mí y a Eva. Y bueno, y este pues tenía que caer, ¿no? Dice Keiko que, mira, Keiko nos aclara esto, que es verdad, que Keiko, menos mal que está aquí, nos lo aclara. Dice, para los italianos que vivan en España o Portugal. Está claro, Keiko. Menos mal que Keiko es la cabeza pensante. Gracias, guapa. Hola, Gorricha. ¿Qué pasa, guapa? Sí. Pero es verdad, ¿eh? Yo no había caído que será para los italianos que viven aquí. Yo a veces el tema de las ediciones... Mira que no hacen tantos juegos, ¿eh? O sea, no es que hagan juegos cada día, editen juegos cada día. Que puedan hacer a ciertas cagadas, no lo entiendo. Pero en este caso, ya ves, es una pegatina que se puede quitar, ¿eh? No es un tema de... Que, por ejemplo, no es un tema impreso como pasó con el Rey Natis. Dice, la pegatina directamente, Shinra, está... No sé si se puede apreciar. Está fuera del precinto. Así que los que queráis rarezas de esas raras, queráis graduar juegos y cosas así, no lo podéis quitar. Como dice Shinra, bueno, ya depende de cada uno. La verdad es que es una bizarrada rara, ¿eh? Bizarrada rara. Y no sé, mira, si compráis el juego o veis en otro, a ver si todos los juegos que se han distribuido en España vienen con esa pegatina o es una rara avis de ciertas distribuciones. Eso habrá que verlo, ¿eh? Bueno. Estaría a ver cómo es la versión italiana. Igual pone Italia-Portugal o España-Portugal, o vete a saber, Xavi. Bueno, el Sword Art Online, el Fracture Daydream, otro juego de la saga. Este caso ha salido para Switch y Play 5, no ha caído en Play 4, que tenía parte de la saga, porque creo que solo ha salido en Play 5. Y luego tenemos la versión de Switch. Otro juego de Namco Bandai. Funcionan bastante bien estos Sword Art Online con el motor de Namco Bandai en Switch. A pesar de que, como podéis ver, necesitará bastante rendimiento, pero creo que le han cogido bastante la mano la gente de Namco a Switch. Eso de trabajar, por ejemplo, codo con Nintendo, con los Smash Bros, por ejemplo, que Smash Bros
Namco Bandai es el desarrollador que trabaja con Nintendo para sacarlos. Tienen bastante mano con ellos. Supongo que ayuda bastante, ¿no? Conocer la consola. En este caso la edición sorprende porque no es Portugal, España como suele ser. Hay a veces distribuciones como esta, que en este caso es Italia, Portugal, España. En este caso es multi 3, no multi 2. Suelen ser multi 2 lo de Namco Bandai, pero en este caso es multi 3. Hola, Maite guapa. Dice, he buscado en italiano y solo pone texto en italiano. Es una bizarrada. Qué bizarrada. Pues en fin, esto ha sido una cagada entonces. Bueno, el Garden Witch Life, este juego cozy que tenía ahí en el tintero, distribuido, bueno, publicado por Soedesco y en este caso distribuido por Tesura Games. Tesura ha llegado a un acuerdo con la gente, con los holandeses de Soedesco para distribuir sus títulos en España. En este caso es el primero, el Garden Witch Life. También ha salido para Play 5, me parece. Este Garden Witch Life. Otro farming, pero en este caso llevamos una brujita. Ese también trae italiano. ¿Cuál te refieres al Sword Art Online? ¿Y es ese? Sí. El Sword Art Online lleva italiano por detrás. Pero no lleva pegatinita, Jack. Es multi 3. Muchos cosas de Sodesco, sí, Shinra. Ahí salen, quedan 2 o 3 que tienen que salir este año. Y también en el de NAP pone textos en español y lea luego, sí. Bueno, una visual novel que acaba de sacar la gente de PQ, el Ichu Chibi Edition. PQ está apoyando muchísimo a las visual novels. En este caso es una visual novel rítmica, musical. No salen tantas. Es una mezcla bastante interesante. Este Ichu. Como podéis ver, lo de PQ se moja un poco a la hora de liarse. ¿Qué ediciones sacan? Hacen un multi 5 europeo y luego uno alemán. Menos mal que el alemán no lo incluyen aquí. Pero sí, esta es la Chibi Edition. Pero como podéis ver, interesante mezcla visual y rítmico. Que no hay tantos juegos rítmicos en Switch. Es un juego... Temas musicales no abundan. Ya salió este viernes. Y bueno, una edición de un juego español distribuido por Selecta. Que la verdad, una edición muy guapa. Este One Last Breath, la cual vimos abierta en la Indie Dev. No sé si viste las fotos de Eva ayer que hicimos el especial del evento. Una edición guapísima, si podéis ver, del One Last Breath, de un título español, más que interesante, que al final creíamos que no iba a salir nunca y al final fue Selecta la que se hizo con los derechos. Podéis ver un poquito más cerca la edición. Incluso viene embolsada ya. Aquí Eva no va a tener que hacer ningún trabajo de embolsamiento. Mirad, esto viene embolsado de fábrica. Es una cajita que se abre. Edición. Cartón duro. La verdad. De hecho, la gente de Selecta ha hecho un tráiler del unboxing. A ver qué tal. No he plantado la planta, Shinra. De momento se va a quedar ahí. Igual tenemos un problema, Shinra, que como le dé mucho a la humedad, nos abre la caja la planta. Hola, Felizuco, buenas noches. Dice Sedes, en la historia quedan sus ediciones con cartones del principio. Sí. A ver, pero bueno, Sedes, esta está guapa, ¿eh? Esta es cartón bueno. Esta sí que es cartón bueno. Esta es cartón bueno, por lo menos el cartón es bueno. Dice que hay que reembolsarlo embolsado.
Bueno, este es el tráiler de lo que es el juego, el unboxing de la edición. Y Seleta se la ha currado. Sabiendo que es un producto de calidad. Realmente sí que es de calidad esta edición. Dice, ¿por qué no son todas así? No lo sé. Una pena. Dice, pasará una bizarrada con... Es que ahí eso voy, Shinra, que igual tenemos un árbol de aquí unos años, como no nos demos cuenta, la tenemos en un sótano, por ejemplo. Al cabo de 10 años, cuando bajemos, tenemos un árbol allí. Ah, hablo del DPQ. Ah, vale, vale. Y es muy guapa, Gorricha, muy chula. Lo tenéis en Play 5 y Switch. Y lo que decía Shinra es esta plantita que viene dentro. Sí, como decía Sedes, los de PQ que sacaban ediciones de cartón guapísimas, que de hecho que la gran mayoría de esas ediciones de cartón ahora son muy buscadas en Switch y muy caras, ¿eh? A nivel europeo, las ediciones de PQ, que antes no querían ni Cristo, que se liquidaron, por ejemplo, en tiendas como base.com, shop.es, incluso en España, ahora son buscaditas las ediciones de PQ del principio. Y esta es la edición, muy guapa si os interesa. No es barata porque el precio, a ver, el precio eran 69, a nosotros se nos quedó trepitos y flautas sobre los 40 y pico, entre cupón y descuentos y tal, pero pica bastante la edición. Pasa que la queríamos tener, nos gustó mucho la que vimos en la Indie Dev, la verdad es que estaba muy guapa allí y cayó. Y sí, lo de la planta es muy guapa, pero ya os digo, esto lo único que puede pasar es que nos salga una plantita dentro de la caja. Y bueno, y antes de marcharnos os voy a enseñar lo del sorteo que tenemos preparado para este mes. Tenemos preparados para este mes. Primero, los que tenemos de Handusoft, que son los dos juegos que, bueno, de Javi, de Handu, de Jazz, nos prestó para hacer el sorteo. Haremos los 4 juegos el mismo día. En este caso es el Regions of Ruin, este juego distribuido por Limited Run Games. Regions of Ruin. Este no lo dio Handu, igual que este Super Sports Blast, que no tenía ni idea que esto se había distribuido de Handusoft. Estos juegos serán los cedidos por la buena gente de Handu y Javi, de Jazz. Y luego los que tenemos para del canal decididos para el sorteo, que creo que será sobre el día 20 de este mes. Esto para seguidores sería el Punk Adventures, esta edición que se distribuyó en España Multi 3, creo que era de Dotemu y Meridian, la Multi 3 de PlayStation 4. Y ya el juego de subs del mes será este Chronicles of Heroes o Two Heroes de Amaterasu Wrath, que distribuyó Tesura Games. Este tapadete 2D, acción, plataformas, pixel, bastante molón y que ha pasado sin pena ni gloria. Este juego lo será sorteado como el juego del mes del canal, conjuntamente con los otros 3, sobre el día 20 más o menos. Ah, sí, es verdad, este es el que, mira, pues es un juego limitado, es verdad, Shinra. Este juego es limitado, es una rareza. Esto igual, al que le toque, igual tiene una rareza. De hecho, no sabemos ni cómo es el juego, vamos a mirarlo. Mirarlo, darle un poquito de bombo al juego, a ver. Igual tenemos una rareza que los americanos se van a liar a buscarlo como locos, porque el que quiera el full set, esto lo querrá. ¿eh? El Super Sports Blast. Igual me lo tengo que quedar, ¿no? Igual me lo tengo que quedar y no sortearlo. ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Este es el Super Sports Blast. Sí, Felizuko, la pintaza que tiene el One Last Breath es muy guapa. Tanto la edición como el juego en sí. El Indicalipse sí que lo conocía, pero no me acordaba yo de este, Shinra. Este no me acordaba. Hombre, pues ni tan mal, ¿eh? Este juego.
Ni tan mal. Pues así como juego arcade, oye, no está tan mal, más malote, ¿eh? Super Sports Blast. Puede ser un juego muy buscado a futuro para gente guiri extranjera que quiera el full set de juegos, ¿eh? No es coña. Bueno, pues este será uno de los juegos que sortearemos. Vamos a ver ahora el Region of Ruin. Ya que estamos aquí, lo vamos a repasar todos un poquito. Region of Ruin, así los conocéis. Un juego que este sí que lo distribuyó de manera limitada, Limited Run Games. Quédatelo, dice Keiko. No, esto Javi no lo cedió para sortearlo. No se sortea. No se va a sortear. Este juego de acción, RPG, 2D. Hombre, aquí me sale que Felizuco se ha suscrito con Prime. Muchísimas gracias, Felizuco. Muchas gracias, guapetón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, no sé. Yo sabéis que bromeo, pero no. Yo cuando se dice algo va siempre a misa. A misa. Siempre a misa. ¿Eh? GR, muchas gracias, guapetón. Que descanses, guapo. Y luego tenemos los dos juegos del canal. En este caso es el Pan. Bueno, ahí conocéis el Pan de Play 4. Clásico. Y ya tiene sus añitos. Este salió hace ya por lo menos 5 o 6 añitos, ¿no? Muchísimas gracias, Pelusuco. Muchísimas gracias por ese pedazo Prime. Y este, pues bueno, a ver, yo hubiera preferido Pixel, la verdad. Pixel, con lo tanto que le metí caña yo al Pan de siempre. Pero bueno, es un juego muy jugable, divertido. Y si os gusta el Pan, pues bueno, es un juego a tener en cuenta, ¿no? Exactamente, sin pixels parece juego Flash, Félix, Isuko. Sí, sí. Claro, pierde la esencia del clásico. Pan Adventures. Y bueno, ahora ya veremos para mí un tapadete muy interesante que es el Amaterasus, el Chronicles. Integrado, porque para mí no tiene sentido. Aquí. Pero es el problema del montaje. Aquí. El Chronicles, aquí. Tenemos un tapadete. Y bueno, que lamentablemente creo que no ha vendido muy bien. Y no está nada mal. A ver, no vamos a compararlo con excelencias como Messenger y tal, pero un juego de samuráis ninjas muy resultón, plataformas, pixel bastante guapo, bastante chulo. ¿Qué es este? Si se ve bien por aquí. Y a tener en cuenta, a mí me gusta mucho. Este sí que es pixel. Un juego de ahora muy clásico. Y bueno, y mañana ya sabéis, mañana Eva en Twitter anunciará el ganador del aquí, del sorteo que se ha hecho del
del juego que tenía, el Celestia, que tenía, y ya sabéis que había hecho el sorteo de compartir y tal. Mañana Eva lo anunciará. Y bueno, y hasta aquí hoy el domingo de novedades. Mañana ya sabéis, haremos jugación como siempre por la noche. Y esta semana pues haremos especiales, como siempre. De hecho, creo que esta semana tengo pensado hacer continuación de especiales de juegos físicos de Shums. ¿Te acuerdas que hicimos uno el año pasado? Y de Metroidvanias para Switch. Y retomaremos esos especiales. Vamos a completar el catálogo de todo lo que ha salido de Nintendo Switch, de Shums, hasta hoy. Desde que hicimos aquel especial hasta ahora. No sé si sean 20, 30, 40 juegos. Y luego haremos otro especial de Metroidvanias, de todo lo que hicimos el año pasado. Hicimos 2 especiales. Todo lo que ha salido hasta ahora de Shums, perdón, de Metroidvanias físicos. Así que haremos 2. No sé si los 2 los haremos esta semana, o uno ahora esta semana, o la semana que viene. Pero bueno, eso es lo que tengo pensado en mi cabeza. Y iremos viendo, ¿eh? Y con esto, pues nos vamos a marchar. ¿Con quién, con quién está? Ya veremos. Vamos a mirar quién está. Vemos quién está. Tenemos a Metric. Vamos a Metric, hace mucho que no vamos, ¿eh? Vamos a metricar. Sí, Gorricha, bueno, y muchas gracias a todos, Gorricha, Naveche, Sedes, Pilder, todos los que habéis estado, los que habéis apoyado, los que os habéis suscrito, los que habéis dado vuestro amor y apoyo, ¿eh? Nos vemos con el bono de Metricar, que además hace tiempo que no nos vamos con él. Además, siempre está apoyando aquí al canal. Siempre, siempre, siempre. Y vamos a ver si hago la raid. Y así. Mirad, nos lo ponen muy difícil. Porque ahora tienes que estar buscando de manera... Antes era mucho más fácil hacer raids, sobre todo a gente que sigues, porque te lo dejaban bastante claro. Ya tienes que buscarlo, meterlo, buscarlo, bueno, en fin. Pero nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana. Un abrazo grande y sobre todo muchas gracias por estar aquí. Un domingo más. A mí me encantan estos días, sobre todo dar esta info que creo que a todos nos interesa, nos gusta. Y un besazo enorme. Pasarlo bien lo que queda de día y nos vemos mañana. Buenas noches, guapos.